Hola, bienvenidos a Migrantes Podcast. Hoy estamos en la ciudad de Karlsruhe, al sur de Alemania, y tenemos a una científica mexicana como invitada. Ella es Elmi, una ingeniera química de Tlaxcala, Veracruz, México. Elmi ha estado viviendo casi por 3 años en Alemania, haciendo un doctorado financiado por el DAD. Y hoy hablaremos de cómo fue que llegó a Alemania, cómo consiguió una beca completa para que esto sucediera, cuál es la diferencia entre ser una investigadora en México y una investigadora en Alemania, cuáles han sido sus retos más grandes como inmigrantes a los que se ha enfrentado y cuál ha sido su lucha para poder salir adelante en un área dominada completamente por hombres en un país que no es el suyo. De hecho, en este capítulo, él me ha puesto un correo a disposición para ayudar y asesorar a toda la gente que necesite información acerca del doctorado o de la beca que tuvo. Y se lo dejo aquí en la descripción en el video para que la puedan contactar. Quédense en esta primera y muy interesante plática con Elmi. Bienvenidos. Bienvenida, Elmi. Muchas gracias, Marco. Estuviste estudiando en la universidad en México, Sí. Estudiaste la maestría en México, pero ¿cómo nacen tus ganas de estudiar afuera de México? Cuando inicié mis estudios de licenciatura en el Tecnológico de Veracruz, hubo una convocatoria de una beca que se llamaba Mexfitec, y esta beca te permitía hacer un año de investigación en Francia. Entonces, esa fue la primera vez que me entró la idea a la cabeza. Y sí, salgo a hacer un año fuera. En otro lado. Entonces lo intenté, salí premiada y luego a los pocos días anunciaron una lista fe de erratas y ya no salía yo en los premiados. Entonces sí había salido, después te quitaron. Sí, quién sabe que ahí hubo mano negra. A lo mejor, ¿eh? Pero bueno, después de esto, obviamente estuve muy triste, pero como que me dio fuerza para seguir buscando oportunidades. Igual durante la licenciatura apliqué de nuevo a otra beca que se llamaba Proyecta 100,000, que llevan estudiantes de licenciatura a Estados Unidos o a Canadá a perfeccionar el inglés. Entonces, bueno, en esta sí me la gané. Estuve más o menos 1 mes o 2 meses y me certifiqué en el TOEFL. ¿Estabas tú estudiando la secundaria, la preparatoria, la licenciatura? ¿Y cómo viste? O sea, ¿tenías algún ejemplo de alguna persona que está en el extranjero? ¿O de un maestro que te haya dicho, váyanse a estudiar al extranjero? ¿O de dónde, o solamente te vino a la cabeza, yo quiero salir a estudiar a otro lado? Creo que cuando era pequeña, mis papás tenían un amigo canadiense. Yo lo escuchaba hablar en francés. Wow. Y siempre le preguntaba, ¿qué significa esto? Y en inglés también. Entonces, ahí fue la primera vez como que me interesé por lenguas extranjeras. Llegaste con la beca final, donde te fuiste a Estados Unidos. Sí, exactamente. Estuviste haciendo perfeccionar el inglés. Sí. ¿Hiciste allá estudios, aparte del inglés? No, solamente fue el curso de inglés. Como fue una estancia corta, al terminar la certificación y el curso de inglés, como fue una estancia corta, después me quedé como con ganas de, quisiera que fuera un poquito más largo, ¿no? Okay. Y entonces cuando apliqué para la maestría, mi intención era hacer una estancia de 6 meses en el extranjero, pero hablando con mi supervisor de tesis y con profesores, lamentablemente pues me dijeron, es muy corto el tiempo de tu maestría para hacer una estancia afuera. Entonces mejor espérate al doctorado. Y yo dije, bueno, cada vez que tenía yo que esperar un poco más para poder salir a estudiar en el extranjero, como que me daban más ganas de hacerlo, pero quedarme más tiempo. Ok. Estudiaste tú tanto la universidad como la maestría en una escuela pública. Sí. ¿Tú crees, desde tu punto de vista, que es más difícil para alguien que estudia en una escuela pública salir de México a estudiar que alguien que está en una escuela privada? Podría decir que sí. Yo solamente estudié en escuelas públicas. Quizás no tengo la perspectiva de alguien que estudió en una privada. Pero he escuchado muchos testimonios de personas que estudiaron, por ejemplo, en el TEC de Monterrey. Este tipo de universidades tiene convenios y es más fácil, o hasta lo promueven, ¿no? Sí. Salir al extranjero. Claro. En cambio, en las escuelas públicas tú tienes que buscar las oportunidades. No las tienen ahí, no te las ofertan ahí para que lo hagas. Tienes que estar buscando en páginas. Por ejemplo, yo mi beca la encontré con el gobierno alemán. Y no es algo que mi universidad promueva, ¿no? Ok. Oye, y cuando encontraste esa beca, ahorita vamos a hablar de la beca, pero ¿tu primera opción siempre fue Alemania? No, mi primera opción fue Francia. ¿Por qué? Porque yo estudié francés durante la licenciatura y entonces pensé
en mi ingenuidad pensé, quizás sea más fácil estudiar un doctorado porque voy a poder integrarme en la sociedad hablando francés, quizás sea más fácil. Pero lo estuve intentando durante el año de pandemia, enviando solicitudes fácil, te puedo decir, envié alrededor de 300 y 400 y más o menos el 1% me respondía. Y no siempre con una respuesta positiva. Claro. Sí, entonces ahí como que el tip es no rendirse. Ajá. Y bueno, al final solamente 2 universidades me contestaron que sí, pero la que me contestó antes fue en Alemania. Se alineó todo. Y además, una vez que acepté la posición en Alemania, me di cuenta, porque comparé con la otra posición que había obtenido en Francia, me di cuenta que el instituto de investigación en el que estoy es mucho mejor que el que está en Francia. Busca de cobre y encontré oro. Exactamente. Tuviste una beca del gobierno alemán. ¿Cómo se llama la beca? Se llama DAAD, Servicio de Intercambio, no lo sé. Servicio Alemán de Intercambio Académico. Exactamente. DAAD por sus siglas en alemán. Sí. Esta beca de doctorado cada año la ofrecen en octubre. Entonces, si por ejemplo tú quieres venir en 2025, digamos, tienes que aplicar en octubre de 2024. O sea, entonces es un proceso de un año. Tienes que escribir una solicitud, tienes que buscar universidades en Alemania que te interesen, contactas a un supervisor, él te dice, ok, estoy de acuerdo, podemos hacerlo, te manda una carta de aceptación, esta carta tú la mandas al DAD, planeas un calendario de actividades por año, qué es lo que vas a hacer en el primer año, qué es lo que vas a hacer en el segundo, en el tercero. Una vez que tienes todo esto, lo mandas al DAD y ellos deciden si pasas a la sección de entrevista. Entonces, 6 meses después de haber enviado mi propuesta de proyecto de doctorado, pasé a la entrevista y ya este es como el filtro final en donde te dicen si te financiamos o no. ¿Fue difícil? Sí, fue difícil porque es como una competencia entre gente de Latinoamérica. ¿Y cómo se deciden quién sí y quién no? Depende de, por ejemplo, ahorita Alemania está muy interesado en energías renovables, todo lo que sea captura de carbono, todo este tipo de opciones, por ejemplo, almacenamiento de hidrógeno. Entonces, si tu proyecto está como alineado hacia la dirección del medio ambiente, tienes mucha más ventaja que... Probabilidades de que te escojan a ti. Sí. Oye, ahorita, bueno, actualmente hiciste el doctorado, ahorita estás estudiando el doctorado. Así a grandes rasgos, ¿de qué trata tu doctorado? Estoy estudiando un doctorado computacional y esto quiere decir que hago todo en computadora. Okay. Yo soy química. Okay. Durante la maestría estuve en el laboratorio, hacía yo ahí mis mezclas y sinteticé materiales, pero por la pandemia tuve que continuar computacional. Porque cerraron el laboratorio y bueno, ya no podías ir. Exactamente. Entonces aprendí todo esto durante la pandemia, cómo usar Linux yo no sabía, cómo usar Python tampoco sabía con YouTube. Y finalmente me gradué de la maestría computacional, en proyecto computacional, y esto me sirvió para aplicar aquí en un doctorado completamente. Exactamente. Entonces la tesis la hiciste computacional al final de cuentas, el proyecto de tesis y todo eso. Así es. Entonces, el título de mi proyecto es Redes metalorgánicas, propiedades electrónicas y ópticas. También soy ingeniero químico. Desde mi punto de vista, creo que hay diferencias entre ser un ingeniero químico aquí y serlo en México. Tú, desde tu punto de vista de investigadora en el campo en el que estás, ¿tú has notado alguna diferencia? Sí, por ejemplo, aquí es más que nada químico como formación y no ingeniería química. Entonces, como ingenieros químicos nos forman más como para la industria. Sí. ¿No? Cómo usar, cómo calcular ciertas cosas, ya te dan las ecuaciones listas, solamente sustituyes y listo. Pero acá lo que veo es como que combinan química, física y... Más teórico todo. Ajá, más teórico, entonces tuve que aprender esa parte también, que era lo que me faltaba. No lo habías hecho allá. Desde el punto de vista de infraestructura. Ajá. Infraestructura, tanto de los laboratorios, a lo mejor desde el punto de vista de apoyo gubernamental, de apoyo económico. Lejos. ¿Sí? Sí. En México existe el CONACYT. Sí.
¿Aquí qué existe? Pues vamos a decir que el DAD es el equivalente del CONACYT. Ok. Solamente que es un poco más completo. Además de que, por ejemplo, aquí tengo acceso a supercomputadoras que tienen una capacidad muchísimo mayor a las computadoras que tuve acceso, por ejemplo, cuando estaba en la UAM. Además, también veo, por ejemplo, aquí tienes disponibilidad de microscopio electrónico y en México tienes que hacer una lista, Una cita. y estar en lista de espera, entonces, en cuanto a eso, como que la investigación se mueve más rápido porque hay el material Necesario. Para caracterizar los materiales y todo. Entonces tienes todo lo que se necesita para poder desarrollar algo, para hacer investigación. Tú estás en el CAIT ahorita. Sí. Que es el... Instituto Tecnológico de Karlsruhe. De Karlsruhe. Aquí no solamente hay alemanes, hay muchísimas personas de todas las nacionalidades. ¿Sí? ¿Cómo ha sido tu experiencia multicultural? Primero como investigadora, ¿sí? Y después como mujer. Ok. Hablando sobre mi departamento, somos más o menos 30 personas en el grupo, de las cuales, ¿qué será? 3 o 4 son alemanes y todo el resto son extranjeros. Sí. Okay. Entonces, hay muchas personas de Irán, de Rusia, de Ucrania, por ejemplo, de la India, de China. Soy la única latinoamericana. Sí. Hay personas de Italia, de Francia. Entonces, esto también te ayuda como a... abrir tu mente. Exactamente, a volverte más tolerante también. Sí. Y por ejemplo, una anécdota es que tengo una amiguita que es de China. Okay. Y en una ocasión me prestó dinero, se lo quería devolver, entonces le dije, te transfiero. Y me dice, no, todo bien, así déjalo. Y le digo, te transfiero. Me dice, no, así déjalo. Y ya luego, bueno, pasaron los días, yo lo dejé así como ella me dijo, ¿no? Y otra persona de Asia me dijo que normalmente te niegan varias veces el que les regreses el dinero, por ejemplo, o que les des un regalo, pero se los tienes que dar de todas maneras, ¿no? Entonces yo no sabía esto y espero que mi amiga no se haya ofendido, pero al final se lo regresé. Entonces, ahora sí que es una cuestión cultural que ellos no te dicen sí directamente, ¿no? Pero es complicadísimo saber cuáles son las costumbres de otra cultura. Sí. O sea, tan solo en esos detalles que a lo mejor son pequeños como de los que son grandes, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido el shock más grande culturalmente que has tenido como investigadora dentro de tu círculo de investigación? Bueno, estuve trabajando con no me gusta generalizar nacionalidades, porque cuando estás en el extranjero, si haces algo mal como mexicano, tachan a todos los mexicanos. Sí, entonces, eso es lo que no me gusta. Bueno, tuve un problema con un colega. Mi colega era de Irán. La manera en la que se expresaba quizás no era personal, sino que él se expresaba así, muy autoritario conmigo. Me das esto. Éramos los dos estudiantes de doctorado. A la par. Exactamente. No tenía ningún jerarquía sobre mí, ¿no? Okay. Entonces llegaba con una actitud de dame esto, haz esto, y yo así de ¿soy tu secretaria, güey? No. Claro. Entonces, me costó un poco de trabajo como... acoplarme y además como establecer mis límites de... Quizás hablas así, pero no lo hagas así conmigo porque no puedo trabajar así. ¿Tuviste que recurrir a alguien para que eso pasara? Para establecer límites, definitivamente vi a una psicóloga. Y le dije que esta situación me estaba afectando mi performance en el trabajo. Okay. Entonces, me ayudó ella a que yo hablara directamente con él. Okay. Y después de aclarar estas cosas, trabajamos bien. ¿En serio? Sí. Siempre es la comunicación lo que te ayuda a sobrepasar esos problemas, sí. Claro. Oye, ya llevas 3 años aquí en Alemania. ¿Cómo te ha ido con el alemán? Mal. el DAD promueve también que aprendas alemán. Ellos, antes de que yo viniera, me pagaron un curso intensivo de alemán. Terminé la 1 y luego aquí en el CAIT he estado practicando. Sí, también es gratuito para estudiantes de doctorado. ¿Vas a algún curso en especial o practicarlo así entre tus colegas? No, voy a un curso. Ya ahorita estoy en el curso de B1.2. Okay.
pero sinceramente tienes que cambiar tu manera de formularla, prácticamente tu manera de ver las cosas para poder hacer una frase. Okay, sí, porque claro. Ahora sí que en gramática estamos completamente distintos. Sí. Y igual la raíz de, por ejemplo, para mí el francés fue mucho más fácil que el alemán, porque hay muchas cosas que se parecen. Las palabras. Exactamente. Y todo, ¿no? ¿Crees que es realmente, bueno, ya he estado aquí más de casi 3 años sin saber 100% alemán? Sí. ¿Pero crees que sea necesario aprenderlo en algún momento? Si tu objetivo, opinión personal, si tu objetivo es quedarte en Alemania, definitivamente tienes que aprender alemán. Okay. Porque el alemán te sirve para integrarte, para hacer amigos. Para pedir la comida. Claro, para pagar, sí, definitivamente. Pero si solamente vienes, por ejemplo, a hacer, no sé, 6 meses de estancia o estar aquí 3 años por el doctorado. No es luego, necesario. Yo diría, la gran mayoría de los alemanes hablan inglés. Sí. Y creo que con el inglés puedes hacerla, puedes hacerla. Y más en tu nivel que es estudiado de universitarios, doctorado, maestría, ¿no? Exactamente. Que realmente todos hablan inglés. De hecho, el idioma oficial en donde trabajo, en el Instituto de Investigación, es inglés. ¿Cuál ha sido el shock cultural, no hablando como investigadora, sino como persona? Porque todo el mundo en Latinoamérica, desde mi punto de vista, y yo también lo he hecho, y yo creo que tú también lo hiciste, que idealizamos Alemania, ¿no? Porque te dicen Alemania, primer mundo, potencia mundial, esto que el otro, y cuando llegamos aquí, ¡pum! Nos despierta algo que nos quita como ese sueño guajiro que vivíamos. ¿A ti qué fue? Yo pensé en mi mente que, que cuando yo llegara a Alemania, iban a ser como, ¿cómo decir? Acogedores, exactamente. Porque en México, yo recuerdo, tuvimos algunos extranjeros durante la maestría y siempre los invitábamos, los incluíamos para que disfrutaran de la cultura mexicana, la comida, exactamente. Sí. Entonces yo venía con esa idea de que así iba a ser acá. Y no, prácticamente te ignoran y tú haces Tienes tu que estar sola. Sí, y luego, por ejemplo, vas al supermercado y te avientan las cosas así súper rápido y en México nos gusta también, así como en Estados Unidos, el small talk. Small talk. Exactamente. Platicar, cómo has estado, hola, ¿cómo estás? Ay, sí, hoy no pude comprar esto. Y a un extraño le cuentas tu vida, ¿no? Claro. Y aquí no. Aquí es como raro eso, como, ¿por qué me está hablando? Me ha tocado que los small talk, que a lo mejor lo haces tú en el trabajo, lo que sea, y es muy común decir cómo estás, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Pero no con la intención de realmente saber cómo estás. Sí. Y aquí los alemanes, como yo trabajo con muchos alemanes, realmente cuando les preguntas, hola, ¿cómo estás? Te dicen cómo están. Sí. Te dicen cómo están, si algo les preocupa, si están enojados, si algo por el estilo, y la conversación puede durar horas. Y yo así de, yo solo te saludé. Y yo solamente quería saludarte, entonces ese día aprendí en no decir cómo estás, sino saludar. Tienes razón. Y alles gut y listo, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil que has vivido hasta ahora en Alemania? Yo creo que es muy importante saber que el invierno es duro en Europa, ¿ahorita? Sí, en Alemania. Porque las horas de luz son menos que en México, ¿no? Sí. En México, entre invierno y verano, tenemos 1 hora de diferencia más o menos de luz. Pero aquí baja drásticamente. Entonces, creo que durante el primer año esto me afectó bastante, que incluso no me había dado cuenta, pero creo que caí en depresión. Necesité ayuda psicológica, también vitaminarme, porque me sentía muy cansada, el frío. Salía a las 7:30 de la mañana al trabajo, 8, y era de noche, sí, estaba oscuro, y regresaba a las 4:30 y estaba oscuro otra vez. Sí. Y entonces a las 7 de la tarde o de la noche ya estaba en mi cama. Y creo que eso es bastante importante saber. Sí. Prácticamente con tu visa te deben de dar una hoja que diga, toma vitamina D. Sí. O sea, ¿qué has hecho para poder...? Yo creo que busqué ayuda. Sí. ¿En línea? Sí, en línea. Además, quería yo como alguien que pudiera entenderme desde la perspectiva de mexicano, ¿no? O latino. Entonces sí, busqué ayuda psicológica en México y me dieron algunas estrategias como, por ejemplo, piensa en algo que aprendiste hoy, piensa en, 5 cosas que te gustaron,
algo que lo clasificaste como negativo, intenta buscarle el lado positivo. Ujú. Entonces, al inicio se vio un poco forzado todo eso y me costaba mucho trabajo como cambiar el chip de la mentalidad. Ujú. Pero con el tiempo, además de eso, el ejercicio también me Ok. ayudó bastante. Haces ejercicio diario. Sí. ¿Cuál es tu rutina? Bueno, me levanto a las 5 de la mañana y hago gimnasio por ahí de las 5:30 a 7 de la mañana. Y Ujú. entonces esto ayuda a que comience mi día con energía. Con más energía. Cuando llego a la casa, Porque llegas más o menos como a las 6. como a las 6, sí, me preparo de cenar, hablo con mis papás todos los días. ¿Ah, todos los días? Sí. Qué bueno. Sí, sí, y si no nos ponemos tristes. y después de eso veo series y ya Ujú. solo me relajo. Oye, ¿cuánto tiempo te queda del doctorado? Me queda un año más. Un año más. Ujú. ¿Y qué piensas hacer? Después, todavía yo soy muy necia y todavía voy a intentar hacer ya sea un postdoc Ajá. en Francia Ok. o buscar trabajo en Francia. Pero Francia. Pero Francia, ¿Por sí. qué? Tengo un amor por Francia que no puedo explicar, que nació desde que estaba en la licenciatura, desde que decidí aprender francés. Ajá. Entonces, quiero tener la experiencia de vivir ahí. Ahí. Además de que mi novio es francés. Aparte de que es la principal razón. Es la principal razón. Cuando dijiste sí. amor, yo dije, pues un novio, ¿no? Y luego dijiste un También, amor por Francia. también mi novio. De los dos lados. Entonces, no conseguí el doctorado en Francia, pero conseguí un novio francés. Un novio francés que Sí. te ayudó a practicar y todo, ¿no? Exactamente. Como dicen, mal dicho, o no, que un idioma se aprende en la cama, ¿no? Pero sí, no. Pero eso quiere decir, o sea, no directamente en la cama, sino teniendo un novio, una pareja, claro. para que puedas practicar todo el tiempo y para que te esté diciendo cómo Pronunciar, todo cómo, eso, sí, ¿no? sí. Ya que mencionaste cuál es la diferencia, ya que mencionaste que tienes un novio francés, has tenido novios mexicanos. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mi regla principal es no generalizar, ¿verdad? Porque quizás no me fue tan bien, quizás. Pero siento que aquí son como más relajados. Como, por ejemplo, sí, voy a salir con mis amigos. Ok, súper. Me cuentas cómo te fue. Me No llamas pasa cuando nada. regreses. Listo, ¿no? En México, Por ejemplo, sí, en el pasado. Voy a salir con mis amigos. Amigos significa hombres y mujeres, ¿no? No solamente hombres, ¿no? sí. Entonces, ¿hay hombres? ¿Cuántos hombres? Cuidado, ¿eh? Yo sé cómo son los hombres, entonces confío en ti, pero no confío en ellos. Entonces, ya sales con un sentimiento negativo y no disfrutas, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, siento que... Esa es una gran diferencia. Sí. Son celosos. Bueno, francés. A mí tampoco me gusta generalizarlo, ¿no? ¿Verdad? Europeos. Sí. A mí me caga que la gente diga los europeos, porque Sí. Europa es gigantesco. Exactamente. Y no es lo mismo ni siquiera dentro de un mismo país, o sea, ni siquiera Alemania del Norte es igual que Alemania del Sur. Desde tu punto de vista, porque a lo mejor has conocido otros franceses y amigos franceses y lo que sea, ¿has escuchado son celosos o algo por el estilo? No he escuchado eso. No. No en el círculo en el que he estado. Estás. Sí. Sí, y mi novio no es celoso. No es Yo celoso soy la tampoco. celosa. ¿Tú eres la celosa? No, ya me calmé. Pero sí eras al inicio. Como, sí. En lo que te acostumbrabas. Sí, en lo cómo que me era el acostumbré. rollo. Porque, por ejemplo, es muy común en la cultura francesa una vez a la semana ir al bar con tus amigos. Ok. Y yo así de, ¿va al bar? ¿Con quién? ¿Quién va a estar ahí? ¿Va a tomar? Traías Sí, esa... traía yo como que el chip todavía... latino. Sí. Entonces me di cuenta de que bar no significa que va a conocer a una chica y me va a ser infiel. Y te va a dejar. Exacto, y me va a dejar. Ok. Exactamente. ¿Y eso te diste cuenta con el tiempo? Sí. ¿O tuviste que No, platicarlo definitivamente me tomó como un año. ¿Un año? Sí. Sí, porque es diferente cambiarte el chip. Es difícil más bien cambiarte el chip de cuando estás con alguien en México, con un mexicano, con alguien de otra cultura. Entonces, sí, obviamente tolerancia de él hacia mí y de mí hacia él nos ayudó mucho, Uh-huh. pero sí fue difícil el primer año como desaprender y aprender estas cosas. ¿Tú crees que para tener un novio de otra cultura es necesario que a esa persona le guste la otra cultura? Es decir, por ejemplo, a ti te gusta la cultura francesa, el idioma, todo, pero
¿A él también le gusta todo sobre México? Le encanta la comida mexicana. Cada vez que voy a México quiere venir conmigo y prácticamente estoy conociendo mi país por él. Por él. Sí, porque quiere conocer todas las playas, los pueblitos mágicos. Entonces, yo creo que sí es importante que haya un interés por ambas partes. Sí, sí. Y ya para finalizar, ¿algún consejo o recomendación que le darías a los latinos o las latinas que busquen estudiar en el extranjero? No precisamente a lo mejor Alemania, pero en el extranjero. Yo creo que lo primero sería que se certifiquen en inglés, al menos en un nivel B2. Y yo recomiendo la certificación del IELTS Academic, si están buscando hacer una maestría o un doctorado. Después de eso, si planean quedarse a largo plazo, al menos tener un B1 de alemán o si A2. Sí. A venir aquí a Alemania. Exactamente, si llegan a venir a Alemania. Desde el punto de vista psicológico. Resiliencia, estar abierto a que hay demasiadas, por ejemplo, religiones, demasiadas culturas y que cada quien ve las cosas de diferente manera. Y creo que es muy importante la tolerancia. Yo sé que para un emigrante es difícil porque tiene un camino como de bastantes piedras y tienes que tener como un objetivo en mente para poder sobrellevar todo ese problema. ¿Cuál es el tuyo? Cada vez que me siento triste, por ejemplo, no significa que me quiera regresar a México, porque esto es lo que quiero y es parte del proceso. Entonces, creo que darme cuenta que una cosa mala que me suceda no significa que ya voy a tirar la toalla, ¿no? Entonces, a esto voy de nuevo con la resiliencia. Si en verdad es lo que quieres, entonces yo creo que aprender de los problemas y salir adelante sería tu motivación. Claro. Es la motivación. La motivación es el objetivo que tienes al final de cuentas, ¿no? Y al final de cuentas, yo quiero mudarme a Francia, quiero vivir ahí, quiero trabajar ahí. Porque, por ejemplo, tuve un problema con un colega y fue temporal, lo arreglamos. Y esto no significó que ya quería yo regresar a México. Muchas gracias, Elmi. Gracias por la entrevista. Chao.